como no puede ser de otra forma, ¿no? Pues quiero agradecer a Andalucía Emprende, ¿vale? Por esta invitación y sobre todo a SECOP, ¿no? Eh, Hoy, como bien sabemos, vamos a hablar de estrategia de financiación para el emprendimiento social y empresarial, ¿no? Así lo he titulado, ¿no? Cuanto más participativo sea, pues mejor, ¿no? Aunque al final me han dicho que vamos a tener un espacio para todas las dudas y todas las preguntas que surjan, ¿vale? Pues, pues para eso estamos, ¿no? Para intentar responderlas, ¿no? Eh, Hoy vamos a centrarnos principalmente en la financiación de la empresa, ¿no? Vamos a ver la importancia que tiene, ¿vale? Y vamos a ver algunas curiosidades, sobre todo aquí en la introducción, ¿no? Y al principio, ¿no? Eh, Cuando estuve desarrollando la presentación, me preguntaba, a la hora de emprender, ¿no? Y de hecho, porque aparte llevo varios proyectos de mentorización, llevo varios años mentorizando a jóvenes emprendedores, jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Y muchos mentí me preguntaban si con qué edad es la más idónea a la hora de emprender, ¿no? Un proyecto empresarial, ¿no? Bien, y aquí he traído algunas reflexiones sobre empresas multinacionales por todos conocidos, ¿no? Por ejemplo, como Adidas, ¿no? Adolf Dassler, ¿no? Fundó la empresa de Adidas con 20 años, una persona joven, ¿no? Pizza Hut, ¿no? También por todos conocida, ¿vale? Los dos hermanos que eran panaderos, en el año 58 fundaron esta cadena de pizza con 27, 20 años, ¿no? Relativamente jóvenes, ¿no? IKEA, un vendedor de cerillas, en el año 43, bueno, pues fundó esta macro empresa, ¿no? Con 17 años, ¿no? Muy joven, ¿no? Tuvo esa idea, ¿no? Y Kentucky, también por todos conocido, ¿vale? Bueno, esta persona, yo recomiendo, ¿no? Que en las redes sociales, bueno, en Internet, leáis la vida y la trayectoria de Sanders, ¿no? El fundador de Kentucky, porque la verdad que es curiosa, ¿no? Bueno, incluso bueno, historia está triste y todo, pero bueno, la verdad es que fijaos, ¿no? Que en el año 52, con 56 años, bueno, pues fundó esta gran empresa, ¿no? O Sony, ¿no? Como estos dos informáticos, con 38 y 25 años, pues fundaron la empresa, ¿no? Con lo cual, independientemente de la edad que se tenga, se pueden montar empresas multinacionales. No olvido los extremos, ¿no? A macroempresas o a multinacionales, pero es verdad que con cualquier edad se puede emprender, ¿no? Eh, Aquí vemos en un estudio del año 2024-25, ¿no? Eh, la descripción sociodemográfica de los emprendedores en España, ¿no? En el año 2024, ¿no? Ahí tenemos los hombres y mujeres. Aquí vemos que personas con más de 55 años, pues las mujeres son más emprendedoras que los hombres, y entre 35 y 45 también, ¿no? Las mujeres son más emprendedoras que los hombres, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Pero bueno, está muy igualado, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y en cuanto a nivel educativo, si se necesita un nivel educativo o una cierta formación para el tema de emprender, bueno, pues aquí es verdad que personas con estudios universitarios son más emprendedoras, pero bueno, también vemos que con estudios secundarios también pueden emprender y de hecho se emprende en España, ¿no? Se hizo un estudio y se preguntó a emprendedores cuáles eran las cualidades personales más influyentes a la hora de emprender, ¿vale? Y con un 46% respondieron que la constancia y la perseverancia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Porque si tenemos un proyecto que no es viable, por mucha constancia y perseverancia que se tenga, pues difícilmente vamos a sacarlo adelante, ¿no? Pero bueno, empatía y simpatía, confianza en sí mismo, asumir riesgos, arriesgarse, tener valor, creatividad, innovación, apasionarse, entusiasmarse, dotes comerciales, saber vender, ¿vale? Son las principales cualidades, bueno, que dijeron en esa entrevista o en esa encuesta, ¿vale? Que eran las cualidades que se debía de tener a la hora de emprender, ¿no? Eh, En el informe de emprendimiento de España del año 2024, eh, han tenido, o sea, o han desarrollado cuáles eran las barreras a la hora de emprender, ¿no? Esto a nivel de España, ¿no? Fijaos, la primera es impuestos. Bueno, esto los emprendedores lo que decían que la primera barrera que se encontraban eran los impuestos, ¿no? La cantidad de impuestos que se pagaban. Pero la segunda, junto con el trámite burocrático, con un 77%, era la financiación. Por eso la importancia
del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? La financiación, ¿no? Que es la segunda más importante barrera de entrada que los emprendedores dicen que tienen a la hora de poner en marcha ese proyecto empresarial, ¿no? Fijaos la importancia de ese aspecto, ¿no? Perdón un segundo, aquí. Bien, si estáis pensando en poner, o si una persona que os llega está pensando en poner en marcha un proyecto empresarial, ¿vale? Previamente, si siempre se le suele pedir, ¿no? Un proyecto o un estudio de mercado, ¿no? O un proyecto de viabilidad, ¿no? Algo fundamental y sobre todo, fijaos, y esto por la experiencia que tengo, en alguna ocasión no ha pasado, ¿no? Cuando un emprendedor suele pedir un proyecto de financiación, se le suele pedir, si no tiene experiencia, sobre todo si no tiene experiencia, por un proyecto de viabilidad, ¿no? El proyecto de viabilidad debe ser un proyecto serio, ¿vale? Basado en datos por lo menos fiables, ¿no? Porque un proyecto de viabilidad yo lo puedo realizar y poner, bueno, pues que en 2 años voy a tener beneficios, las ventas que yo me invente. Todo esto hay que hacerlo de verdad, de forma seria y basado en datos por lo menos coherentes, ¿no? No podemos saber a priori cuánto se va a vender o cuánto, pero bueno, por lo menos en datos coherentes, ¿no? Eh, no voy a explicar qué es un plan de viabilidad, porque todos vosotros seguro que lo sabéis, ¿no? Pero sí es verdad que en esta diapositiva lo que he querido reflejar es las conclusiones de un estudio que se realizó por la Escuela de Negocios, aquí de Andalucía, que realizaron una encuesta a jóvenes empresarios y directivos, ¿vale? De éxito, para poder diagnosticar los 15 errores más frecuentes a la hora de emprender un negocio aquí en Andalucía, ¿no? Las conclusiones de este estudio fueron estas, ¿no? No realizar, como en primer lugar, no realizar un estudio serio de viabilidad del proyecto, creer que el producto o servicio es tan bueno que se vende por sí solo, empezar la casa por el tejado, ¿no? Alquiler de oficina, equipos, logotipos, etcétera, antes de concretar cuál es el proyecto que quiero empresarial, que quiero desarrollar. Falta de planificación, aquí entramos ya en el tema de financiero, ¿vale? Falta de respaldo financiero, ¿vale? O inadecuada financiación. Fijaos la importancia de la financiación a la hora de realizar o emprender un plan de negocio, ¿no? Vuelve a salir en repetidas ocasiones, ¿no? O veces, ¿no? Bien, pues hoy en esta sesión vamos a profundizar en esos aspectos fundamentales, ¿no? Del plan de viabilidad, como es la financiación, ¿no? Si una empresa está bien financiada y ya vamos a analizar qué alternativas de financiación tenemos y qué vehículos son los más idóneos pues, para financiar ese proyecto, ¿no? Bien, las necesidades que pueda tener una empresa, ¿no? Son distintas, ¿no? Una empresa ya consolidada, una empresa que bueno, porque lleva años ya y puede tener un acceso del ahorro, ¿vale? No, puede ser que no necesite financiación, pues ya está consolidada, ya está una empresa ya madura, con lo cual lo que tiene son excesos de liquidez, ¿vale? Pues ahí tenemos unas necesidades de ahorro que habrá que rentabilizarlo como un negocio más, ¿no? Habrá que ver la rentabilidad, el riesgo de las inversiones donde invierta, la liquidez, la diversificación. Otra necesidad del crédito, que es sobre lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Veremos tipos de interés, comisiones, plazos, liquidaciones, garantías, etcétera, de esas operaciones crediticias, ¿vale? Cubrir un riesgo, ¿vale? Pues no sé, un seguro de responsabilidad civil, de explotación, de vida, de accidentes, ¿vale? Ahí tendremos que tener en cuenta muy bien la prima para determinar cuál es más idóneo, ¿no? Las coberturas, ¿no? Etcétera. O otros tipos de financiación o financieros que necesite la empresa, ¿no? Como puede ser pues pago, avales, transferencias, algunos de ellos lo veremos hoy, ¿no? Y ahí veremos un poco la relación servicio-coste, la rapidez del servicio, etcétera, ¿no? Y algo que muchas veces se olvida, pero para mí es muy fundamental, la fiscalidad. Porque la fiscalidad puede ser un hándicap a la hora de evaluar tanto un producto de ahorro como un producto de financiación, ¿no? Porque puede hacernos el producto más atractivo por el tema fiscal, ¿no? Pues sean deducibles o no sean deducibles, ¿no? Y sea menos atractivo. Con lo cual, a la hora de determinar qué producto para mí puede ser más idóneo, hay que tener muy en cuenta también el tema fiscal, ¿no? Fundamental, ¿no? Si entramos ya en el tipo de financiación, podemos clasificarla atendiendo a la fuente de financiación pública o financiación privada, ¿vale? O atendiendo al tipo de financiación, ¿no? Financiación propia,
que la he dividido en dos: financiación interna, como son las reservas, las amortizaciones o las provisiones, o la financiación externa, como puede ser capital social o los friend and family and full, ¿no? Algo que es más americano, pero bueno, que se está poniendo de moda también, ¿no? Y por otro lado tenemos la financiación ajena, ¿no? Subvenciones, participaciones, financiación bancaria, otra vía de financiación, ¿no? Que entraremos ahora en detalle en cada una de ellas, ¿no? Mm, bien, algo para mí muy, muy fundamental, ¿no? A la hora de pedir financiación, hay que hacerse estas tres preguntas, ¿no? Para mí fundamentales, ¿no? En primer lugar, ¿cuánto necesito o voy a solicitar o qué importe quiero solicitar para financiar, ¿vale? Y para ello es fundamental, sobre todo a la hora de emprender un nuevo proyecto empresarial, mmm, realizar un presupuesto, ¿vale? Y contar para ello con una persona especialista, ¿vale? Que me ayude a realizar ese presupuesto, ¿no? Que para eso yo creo que estáis vosotros en los centros vuestros, ¿no? Y estáis profesionales como vosotros, ¿no? Porque una persona emprendedora posiblemente no sepa costes o gastos en los cuales se incurra a la hora de hacer un nuevo proyecto, ¿no? Con lo cual, ese asesoramiento por parte vuestro es fundamental, ¿no? Para elaborar un proyecto, bueno, lo más fiable posible, ¿no? ¿Cuándo voy a necesitar esa financiación? ¿Vale? Porque posiblemente si estoy iniciando ese proyecto empresarial, pues realmente la financiación no la necesite hasta dentro de X tiempo, ¿vale? Este plazo, porque bueno, tengo unos trámites ahora burocráticos que tengo que esperar, licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues saber cuánto o cuándo voy a necesitar esa financiación, ¿no? O si la voy a necesitar en distintos periodos o etapas, ¿no? Y la contraprestación, ¿vale? Que estoy dispuesto a dar para conseguir esa financiación, ¿vale? Avales, garantía de inmuebles, participaciones en mi capital, etcétera, ¿no? Entonces, esas tres preguntas para mí son fundamentales, ¿no? Antes de iniciar esa solicitud de financiación, ¿no? Eh, bien, entramos ya en lo que es la financiación propia. Vamos a ver rápidamente y someramente las vías de financiación propia que pueda tener un negocio, ¿no? Capital social, ¿no? Por todo el mundo, y esto ya supongo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Aportaciones dinerarias, bienes o derechos que los socios realizan a la empresa, sirve como base financiera para las operaciones como garantía frente a terceros, ¿vale? No es lo mismo el capital social con el patrimonio neto, supongo que todos lo sabemos, ¿vale? El patrimonio neto es algo más amplio y fluctúa, mientras que el capital social es un valor jurídico mucho más estable, ¿no? Tenemos la reserva, esos beneficios que genera la empresa y que no se reparten entre los socios, sino que se retienen para fortalecer ese patrimonio, ¿no? Autofinanciarse en la empresa, cubrir futuras pérdidas, gastos imprevistos, cumplir obligaciones legales o estatutarias. ¿No? Las amortizaciones, por otro lado, proceso contable de repartir el coste de un activo tangible o intangible a lo largo de esa vida útil, reconociendo su pérdida de valor por el uso del desgaste. Bueno, pues esos recursos que año tras año lo vamos depositando en la cuenta de amortización, pues la empresa puede disponerlos para autofinanciarse también, ¿no? O provisiones, ¿no? Que son reservas de dinero que se apartan para cubrir esas obligaciones futuras, ¿no? Probables pero inciertas en su importe o fecha exacta, como un litigio, una garantía, reestructuración, etcétera, ¿no? Fuente de financiación pseudopropia, le he llamado yo, ¿no? Friend and family and full es loco, ¿no? En inglés. Bien, se utiliza mucho en startups, sobre todo en América, ¿no? Se basan en préstamos o inversiones de personas cercanas como amigos, familiares, algunos inversores no profesionales, ¿no? Que apuestan por esa idea y el emprendedor en esa etapa inicial, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Esta forma de financiación, ¿no? Esa ventaja es acceso rápido al capital. Un amigo, un familiar, pues te deja dinero rápido, menos requisitos formales, no hay que hacer ningún tipo de documento, ni de contrato, ni nada, ¿no? Condiciones más flexibles, ¿no? Posibilidad de pactar plazos, intereses, mayor tolerancia al riesgo, etcétera. Impulso emocional y motivacional, ¿vale? Oye, pues por ese vínculo, ¿no? De amistad, de familiaridad que tengo con esta persona, pues bueno, pues es la que me lleva a dejarle este recurso, ¿no? Para su negocio, ¿no? Apoyo cercano que genera un entorno de respaldo en la primera fase, ¿no? Ahora, eso también tiene una serie de ventajas, ¿no?
se suele prestar cantidades muy pequeñas, ¿vale? No puede aspirar ahí a cantidades elevadas, a no ser que tenga un amigo o un familiar con mucho, mucho dinero, ¿no? Puede afectar a las relaciones personales, porque muchas veces no se define muy bien si te presto el dinero, cuándo me lo va a devolver, si me va a dar una contraprestación a cambio o no, ¿vale? Con lo cual eso puede conllevar a esos rifirrafes, ¿no? Falta de profesionalización en la evaluación del proyecto. Yo te lo presto, pero no porque evalúo el proyecto y veo que me gusta, sino, hombre, por la amistad que tengo contigo o la familiaridad que tengo contigo, pues, oye, confío en ti, ¿no? Y te lo dejo, ¿no? Pero no se profesionaliza ese estudio de ese proyecto, ¿no? Y posible falta de claridad en los acuerdos, como he dicho antes, ¿no? Es decir, bueno, no, si es que no me dijiste que te lo tenía que devolver ya, o en este plazo, o sin o con prestación, etcétera, ¿no? Eh, y ya entramos directamente en lo que es la financiación ajena, ¿no? Que es lo que realmente, pues, los emprendedores, pues, a la que se solicita, ¿no? O la que se espera conseguir, ¿no? Antes de entrar de lleno en esta financiación ajena, sí quisiera comentar un poco esta slide que he puesto aquí, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida la función de un banco y el por qué muchas veces no se entiende por qué somos tan exigentes a la hora de estudiar una operación crediticia, ¿no? Y sobre todo evaluar un proyecto empresarial, ¿no? Para financiarlo, ¿no? Mira, un banco, la esencia de un banco, ¿no? Luego es mucho más, ¿no? Pero por un lado, lo que hace es que tenemos unos ahorradores que tienen un excedente de liquidez que la depositan en un banco y el banco lo que hace es que administra ese dinero. En muchas ocasiones, el banco paga intereses a esos ahorradores, no sé, hacen plazos fijos, hacen una inversión en fondos, en lo que sea, ¿vale? Obtienen una rentabilidad, ¿vale? Pero, ¿y ese dinero lo tiene el banco? ¿Y el banco qué hace con ese dinero? Pues a aquellos demandantes de financiación, personas que necesitan financiar, ¿vale? Oye, prestamos ese dinero, ¿vale? A cambio, cobramos un tipo de interés, ¿vale? Ese interés que cobramos por ese dinero que prestamos y el interés que pagamos a los ahorradores que no han depositado esos recursos, ¿vale? Esa diferencia, pues es el margen de intermediación que tiene la entidad bancaria, ¿no? No es su cuenta de resultados, porque la entidad financiera también se nutre de comisiones, de venta de otros productos, como seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la esencia del banco es esa. Por tanto, a la hora de exigir requisitos en la financiación, es porque, oye, que el dinero no es nuestro, no, o sea, no es de una entidad financiera, es que son de nuestros ahorradores, ¿no? Y tenemos que mirar por él, porque lo que se pretende es que, oye, que tengamos la máxima confianza en que ese préstamo que se ha dado, esos recursos que se han cedido para financiar, ¿vale? Se nos retornen, se devuelvan. ¿Para qué? Porque son de nuestros depositantes y es de ellos y tenemos que mirar por esos recursos que hay que devolvérselo a ellos, ¿no? Con lo cual, de ahí esa exigencia que muchas veces no se entiende. "Oh, es que la entidad, es que es difícil, ¿no? Es que ese dinero no es nuestro, ¿no? No es no es de la entidad financiera, ¿no? En la que pueda decidir si te lo doy o no, sino que es de nuestros ahorradores, ¿no? Y tenemos que mirar por él, ¿no? Eh, Aspectos fundamentales a tener en cuenta en la valoración de una concesión de una operación financiera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Pues aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Cuantitativos, pues mira, análisis de balance, que la empresa está formada, o ver ese futurible balance que se realiza en un proyecto de viabilidad, ¿no? A 3 o 5 años, ¿vale? Análisis de la cuenta de resultados, análisis de la generación de fondos, ¿vale? Cash flow, EBITDA, ¿vale? Análisis de esa liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento, cobertura, actividad operativa, ¿vale? Base de datos externa, ¿vale? Miramos la CIRBE es como sabéis, pues ahí podemos ver si esa entidad o sea, esa empresa o esa persona que solicita la financiación, ¿vale? Tiene otras operaciones de financiación en otras entidades, ¿no? Esa es la central de riesgo del Banco de España, ¿no? Se llama, ¿no? Base de datos de morosidad, etcétera, ¿no? Aquí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuanto más sincero sea una persona a la hora de pedir financiación, pues mejor, ¿no? Porque al final la entidad financiera tiene muchas vías de información y se va a enterar de todo, ¿no? Y por cosas simples,
hace que se comience más una relación, ¿vale? En una entidad financiera por quizás no haber sido todo transparente, pues, todo transparente que se debiera ser, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que ha tenido un problema con una compañía telefónica, la que sea, la Avio, ¿no? Y no ha pagado unos recibos, ¿no? Bueno, pues eso a entrar en una base de morosos, ¿no? Bueno, pues la entidad financiera se va a dar cuenta. Si a la hora de tener la entrevista y de ver un poco y plantear la financiación y ver todo este tema, si esa información se omite, ¿vale? Pues la entidad luego la va a ver. Y si la ve y no me la han comentado, hombre, se le ha podido pasar, ¿no? Y se le ha olvidado, ¿no? Pero ya empieza la relación a no tener esa confianza 100%, ¿no? Con lo cual, cuanto más transparente se sea, oye, las cosas se explican, ¿no? Pues mira, no he pagado a esta compañía telefónica porque me ha engañado, ha sido un timo, bueno, etcétera, por lo que sea, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Bueno, aspectos cualitativos, ¿vale? Historial del solicitante y la entidad, ¿vale? Oye, si ha sido una persona que ha estado en la entidad, que ha tenido otros préstamos, que lo ha pagado en tiempo y forma, una persona formal, oye, pues entonces eso se tiene en cuenta, ¿vale? Propietario y consejo directivo de la empresa que se va a formar, productos y servicios con los cuales vamos a financiar, ¿no? Producción y comercialización, sector de actividad, ¿vale? Importante, hombre, si el sector de actividad eh, es algo novedoso o es ya un sector que está un poco ya consolidado en el mercado, ¿no? Factores exógenos del entorno, bueno, políticos, sociales, económicos, es que voy a montar la empresa, pero en este país. Oye, pues hay que ver también todos estos tipos de factores, ¿no? Y algo también, o otros factores, que son ya más internos nuestros, ¿no? Como es el scoring, ¿no? El scoring no es más que una aplicación que tienen todas las entidades financieras, o la mayor parte de las entidades financieras, en los cuales, viendo todo este tipo de datos y otros muchos más, ¿vale? Lo que hace que se saca una probabilidad de impago de esa operación, ¿vale? Y se tienen en cuenta muchísimos factores, muchísimos. No solamente productos, sector de actividad, muchísimos, no solamente todo esto, sino muchísimos más, ¿no? Y se saca una probabilidad de impago también en función de la garantía que tenga esa operación. Bueno, lo que hace el scoring más o menos es, oye, si ¿cuál es el importe máximo según esta probabilidad que podría perder la entidad, ¿no? Si no, me paga el deudor, ¿no? Con lo cual, en función del scoring, ¿vale? Pues la operación pues, sale a aprobar o a denegar, ¿no? O también determina, ¿vale? El tipo de interés que se cobra por ella, ¿no? Una operación que es más arriesgada o la probabilidad de impago es mayor, ¿vale? Pues por la misma habrá que pagar, o por lo menos se va a exigir un tipo de interés superior, ¿no? Porque hay que pagar esa prima de riesgo, ¿no? La operación es más arriesgada, ¿no? Y una operación que es menos arriesgada y por tanto el scoring, oye, es más favorable, ¿vale? Pues posiblemente el tipo de interés o el coste de la financiación pues sea menor, ¿no? Por eso la diferencia de una persona, un proyecto u otro, no tienen por qué tener el mismo coste, ¿no? O el mismo tipo de interés, ¿no? Uno puede ser mayor o menor pues, en función de eso, ¿no? De esa probabilidad, ¿no? Aparte que no voy a entrar en eso, pero vamos, en función del scoring, nosotros tenemos que depositar en el Banco de España, en una cuenta del Banco de España, una cantidad de dinero por ese importe que se financia, pues como garantía de ese importe, de esa financiación, ¿no? En el caso de impago, bueno, pues responder con esa garantía, ¿no? Con lo cual, cuanto peor sea el scoring, pues más dinero tengo que depositar, o la entidad financiera tiene que depositar más dinero en garantía de esa operación, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, hay que cobrar más por ella, ¿no? Eh, tipo de préstamo, ¿no? O de financiación, ¿no? Préstamo personal, por todos conocidos. Eh, el prestatario responde con el conjunto de su patrimonio, bienes y derechos, presentes y futuros, es que muchas veces no caemos en esto, ¿no? Y hago mucho hincapié, ¿no? Presentes y futuros, de manera general y sin que ningún bien concreto quede afecto o sujeto al pago del préstamo de forma especial. Digo presente y futuro porque una persona que accede a una operación financiera, si no puede pagarla, ¿vale? Incurre en impago, ¿vale? Oye, pues se va contra los bienes que tiene y derechos que tiene ese deudor en ese momento, ¿no? Pero si no se consigue pagar ese préstamo, ojo, y vuelvo a incidir en la primera diapositiva que he puesto, dinero que no es de la entidad, que son de los ahorradores nuestros, por los cuales tenemos que mirar por él, ¿no?
también responde con esos bienes y derechos futuros. Si dentro de 5 años cobra una herencia, podemos ir contra esos bienes, contra esa masa hereditaria, ¿no? O cobra, no sé, un plan de pensiones dentro de 3 años, puede ir en contra de ese bien, ¿no? O ese derecho, ¿no? Entonces, por tanto, presente y futuro, ¿no? Préstamo hipotecario, bueno, algún bien inmueble, vivienda, finca rústica, local comercial, etcétera, se establece como garantía de la operación, siendo esta garantía adicional a la personal del deudor, ¿vale? Si al final, oye, pues por lo que sea, el proyecto pues no sale, ¿vale? Y se ejecuta esa garantía, ¿vale? Porque no se puede pagar ese préstamo, ¿vale? Pues se va contra ese bien que está garantizado. Pero si con ese no es suficiente como para pagar toda la financiación que se ha dado, ¿vale? Pues se puede ir en contra de los bienes personales del deudor, ¿no? No solamente contra ese bien, ¿no? Eh, Es verdad que en los préstamos hipotecarios el riesgo que asume la entidad es menor porque hay una garantía real, ¿vale? Que garantiza esa operación, con lo cual los tipos de financiación, ¿vale? Suelen ser menores que los préstamos personales, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Por esa menor riesgo que tiene la entidad, ¿no? Eh, la hipoteca, simplemente como curiosidad, garantiza no solo el capital que se ha prestado, sino también lo que se denomina la responsabilidad hipotecaria. Cuando se hace la escritura, porque se suele documentar en una escritura notarial, en el préstamo hipotecario, se responde por ese principal que se ha prestado, por ese capital que se ha prestado, más unos intereses ordinarios hasta cierto tiempo, ¿vale? Intereses de demora, costas judiciales y otros gastos. Así que en el caso de que se ejecute esa operación hipotecaria, se exige no solamente el capital que hemos prestado, sino también, ¿vale? Esos intereses de demora, porque fijaos, desde que se ejecuta esa operación, tienen que pasar por un proceso judicial y todo lo demás, durante todo ese tiempo se sigue generando intereses, ¿no? Con lo cual también se puede ir en contra de ese importe, ¿no? O se ejecuta también ese importe, ¿no? Eh, también Pepe, en cuanto... Sí, disculpa perdona. que te interrumpa, como has parado un momentito. Hay una pregunta por aquí que dice que por ley, ¿cuándo prescribe un préstamo personal? Y luego dice, y cuenta de crédito, supongo que una cuenta de crédito. Vale. Ahí pasa una cosa. La prescripción de las deudas, ¿vale? La prescripción de las deudas, claro, lo que hace una entidad financiera, vamos, una entidad financiera o cualquier otra entidad, ¿no? Para evitar esa prescripción, ¿vale? Porque claro, creo que son, no sé exactamente ahora, creo que son 20 años, ¿vale? Pero lo que hace, bueno, y otra cosa también que a colación de eso también voy a explicar, ¿no? Lo que hace la entidad financiera es que para romper esa prescripción, para que no prescriba, lo que hace es que periódicamente, ¿vale? Va informando, ¿vale? De que existe esa deuda viva, ¿no? Eso se puede hacer por muchos procedimientos, ¿no? Desde un requerimiento notarial hasta un burofax, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para romper ese proceso de prescripción, ¿no? Y esa deuda persista, ¿no? Y a colación de eso, Salvador, me viene bien porque me ha venido ahora a la cabeza, hay quien pensaba que, bueno, una persona que tiene una deuda, ¿vale? Me da igual, con una entidad financiera o con quien sea, ¿no? Al fallecimiento, pues esa deuda ya no existe y no es verdad, ¿no? Esa deuda se incorpora dentro a la masa hereditaria. Es decir, si esa persona tiene bienes muebles, inmuebles o lo que tenga, ¿vale? Esa deuda tributaria restaría esa masa hereditaria, ¿no? O sea que con su masa hereditaria ante la edad habría que asumir, o bueno, o los herederos en ese caso, se harían cargo de esa deuda para poder heredar los bienes y derechos que tenga esa persona, ¿no? Pero en la entidad financiera se guardan mucho para que esas deudas que tienen contraídas no prescriban, ¿no? A no ser que sean deudas muy pequeñas, como por ejemplo, no sé, de importes muy ínfimos, de tarjeta o algo así, ¿no? Que a lo mejor no merece la pena, ¿no? Pero es verdad que si hay una deuda, pues siempre se intenta el que no llegue ese periodo de prescripción, ¿no? Para que siga, siga viva, ¿no? Pues ya si la persona, el deudor ha fallecido y no tiene bien inmueble, no tiene nada, pues esa deuda se da definitivamente por perdida, ¿no? Porque no hay forma de cobrarla, ¿no? Pero en principio creo que son 20 años, pero es verdad que siempre se intenta que esa prescripción nunca se llegue, ¿no?
a realizar por eso, ¿no? Por esa información, ¿vale? Bueno, una puntualización, aunque no sea motivo de esta, pero Ujú. ya que lo has sacado a colación y como creo que es un dato interesante, venía a cuento también de lo que nos han preguntado, cuando respecto al tema de la herencia, es decir, como tú muy bien has dicho, la deuda la adquieren los herederos, pero siempre que acepten la herencia. O sea, una herencia se puede aceptar o no aceptar. Lo digo porque, aunque, insisto, no tiene nada que ver con esto, pero está bien que lo sepamos, ¿no? Y si aceptamos, aceptamos todo, tanto lo bueno como lo malo. Si no Así es. aceptamos lo bueno, no aceptamos lo malo, pero si no aceptamos lo malo, es que no aceptamos lo bueno tampoco. Es De- simplemente que se sepa, ¿no? sí, así es. Y de hecho en España también hay otra forma de aceptar la herencia y es a beneficio de inventario, ¿vale? Efectivamente. Que significa que, oye, yo acepto la herencia siempre y cuando sea beneficiosa para mí, soy heredero, ¿no? Es decir, porque si tiene deuda y tiene bienes inmuebles y resulta que las deudas son superiores a los bienes inmuebles, ¿vale? Tengo dos opciones. Una es o renuncio a la herencia, pero si realmente no lo sé, ¿vale? Si va a estar así, pues lo puedo hacer a beneficio de inventario. Es decir, si hay beneficio, heredo, y si no, pues la entidad financiera, pues, o la persona que ha dado la operación financiera, oye, porque ejecute los bienes inmuebles de la persona fallecida en ese caso, ¿no? Ya está. Y ya está, y ya está, y cobrará hasta lo que pueda cobrar, ¿no? O hasta el importe que tenga esa masa hereditaria, ¿no? Pero efectivamente así es, Sí, así es. vale, ¿Vale? no quería interrumpir. Hay otro comentario, Ujú. te lo leo. Sí, sí. Alguien, no sé. Ah, dice, en mi humilde opinión, los mecanismos de préstamo están basados en fundamentos rígidos, falta de conexión con inversores privados, algo tan importante que impide que una idea funcional entre en el mercado. Algo que en otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia, parece ser que es distinto. Dice, si no estudiamos dónde estamos fallando, esto no va a mejorar. Esto obliga a salir de España. Bueno, Bueno, ahí vamos a ver, el sistema lo vamos a ver ahora, ¿no? En otra sí. vía de financiación que no son bancarias, ¿vale? Vamos a ver otras alternativas de financiación que no son bancarias, ¿vale? Y como bien dice, y ahora vamos a ver datos reales, ¿vale? Vamos a ver que otros países, que no son España e Italia, que Ujú. son países más bancarizados, ¿vale? Oye, existen otras vías y que están funcionando, ahora veréis datos, ¿no? Muy, pero que muy bien, ¿eh? De financiación, ¿eh? Ahora, todo Vale. depende de... Otra cuestión. Ujú. Me preguntan, ¿y si hay un contrato de fideicomiso? Vale, Supongo que viene al hilo de lo que estábamos hablando antes. vale. Pero ahí, pensaba una cosa. Ahí eh, se tiene que tener en cuenta que el tema, entraríamos ya en tema de herencia, ¿no? Que quizás no es el tema de... Pero es que hay muchísimas circunstancias. Si quieres, vamos, no sé, bueno, quizás no sea a lo mejor el tema este, ¿no? Si Pero quieres lo dejamos para el final si hay sí, tiempo. sí, porque ahí quisiera yo explicar, aparte de fideicomiso, otras particularidades que puede haber, ¿no? Más que nada Vale. por curiosidad, ¿no? Por Sí, curiosidad, sí, ¿no? sí. Sí, como no es un tema de esto, si luego queda tiempo lo aclaramos y Perfecto. si no en una Pues sesión para... me lo apunto y lo vemos si quería al final, ¿vale? Venga, perfecto. Perdona, he lanzado el cuestionario aprovechando el pequeño receso, ¿vale? Ah, fenomenal. José, si te molesta para tu presentación, minimízalo, ¿vale? Sí, sí, ya lo he minimizado. Sí, sí, Vale, eso he hecho. gracias. Gracias. Cuenta de crédito, ¿vale? A través de la cuenta de crédito, el cliente puede hacer uso, ¿vale? O tiene a su disposición una cantidad de dinero, ¿vale? Durante un periodo de vigencia de ese contrato, ¿no? Siempre con ese tope, ¿no? El límite máximo acordado, ¿no? Todos conocéis las cuentas de crédito. Se suelen utilizar para financiar temas a corto plazo, ¿no? Ahora veremos un poco qué se puede financiar con qué tipo de producto, ¿no? ¿Vale? Y eso es importante, ¿vale? La operatoria es similar a una cuenta corriente, ¿vale? Una cuenta de crédito suele ser una cuenta corriente, pero tiene esa disposición de ese límite de dinero, ¿vale? Adicional, ¿no? Eso sí, previo pago, por lo que se dispone, pues se va a pagar un tipo de interés, ¿vale? Y por el exceso que se tenga en esa póliza de crédito, puede tener retribución o no, ¿no? A favor del deudor, ¿no? Eh, Bueno, no voy a entrar en cómo funciona un préstamo porque todos lo conocemos, ¿no? Simplemente, y por curiosidad, ¿no? La mayor parte de los préstamos que se dan
iba a decir, en la parte latín, en Europa en general, ¿vale? Suele ser la cuota de amortización método francés de amortización, donde la cuota que se paga es lineal, igual durante todo el periodo del préstamo, siempre y cuando no se hagan entregas a cuenta y amortizaciones parciales del préstamo, ¿vale? Y en esa cuota, al principio, la mayor parte de esa cuota son intereses, porque el capital está todo vivo, ¿no? Y se paga intereses sobre ese capital, ¿no? Conforme se va pasando la vida de ese préstamo, ¿vale? Esa cuota que es igual, el importe de intereses va disminuyendo, porque el importe de principal o importe de préstamo que queda o que va quedando va siendo inferior, ¿no? Con lo cual, en esa operación, en la vida de ese préstamo, ¿vale? Al principio se pagan más intereses, ¿vale? Y al final de esa operación se paga pues, más capital de esa cuota, ¿vale? Que intereses, ¿no? Con lo cual, si se hacen entrega a cuenta, y por eso he sacado esta colación, ¿vale? A la hora de realizar una entrega a cuenta de un préstamo, ¿vale? Siempre hay que hacer o pedir dos simulaciones. Una es, si reduzco plazo, qué importe de interés me ahorro, ¿vale? O si dejo el plazo y reduzco la cuota, ¿vale? ¿Qué interés me ahorraría en ese préstamo, ¿no? Y hay que hacer esa diferenciación y hay que hacer ese estudio porque a partir de un poquito más de la mitad del préstamo, quizás interesa más reducir plazo que cuota. Pero bueno, para no liaros, simplemente que esas dos simulaciones o la haga la entidad financiera, ¿vale? Si vais a hacer una entrega a cuenta y así veis a simple vista, pues con qué opción es más ventajosa para mí, ¿no? Luego ya elegiremos la que más nos interese, ¿no? Porque a lo mejor nos interesa bajar cuota porque, bueno, nos cuesta más pagar esa operación, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Aspectos generales de un préstamo, ¿no? O preguntas básicas antes de formalizar un préstamo, ¿no? Siempre vamos a preguntar qué finalidad tiene el préstamo, ¿vale? Siempre, y vamos a intentar justificar esa finalidad, ¿vale? Pues si es para comprar maquinaria, una factura pro forma, ¿vale? Con lo que sea, ¿vale? ¿Qué importe? Lo hemos visto antes, necesito realmente. No vale de que, bueno, como voy a pedir un préstamo, o voy a pedir esto más para comprar muebles o esto más para un viaje. No, ¿vale? Pedimos el importe para lo que realmente necesite, ¿no? ¿Cuál es el importe del préstamo al que pueda aspirar en función de mis ingresos o generación de mis ingresos, ¿vale? Y del plazo que voy a pedir de la operación, va a salir una cuota, bueno, voy a ver si esa cuota puedo pagarla con esos ingresos o la generación de ingresos que yo tengo, ¿no? Veamos después si me interesa más tipo fijo, tipo variable, tipo mixto, ¿vale? ¿Qué cantidad de mis ingresos puedo destinar al pago de un préstamo? ¿Vale? Eso es importante, ¿vale? Pues mira, yo más del 20% no quiero destinarlo. Pues en función de eso veo a qué préstamo puedo aspirar, ¿no? Y una pregunta que yo siempre recomiendo que se realice cuando se va a una entidad financiera a pedir un préstamo es preguntar, oye, ¿cuánto se tarda en formalizar una operación? ¿Vale? Porque puede ser que tarde más o menos para eso configurarlo dentro de vuestro calendario, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en los elementos de las personas que participan en un préstamo, estos conocidos, ¿no? Fiadores, plazos, etcétera, ¿no? Algo importante, que supongo que por todos también lo conocemos, es el tipo de interés, ¿no? Fijo, variable, mixto, ¿no? Todo depende también en la situación que nos encontremos de evolución de los tipos de interés, ¿no? Si se esperan subir los tipos, pues quizás me interese más un tipo fijo, ¿vale? Si espero bajada de tipos, pues mejor un tipo variable, ¿no? O un tipo mixto, que durante X años el tipo de interés es fijo, con lo cual sé la cuota exacta que voy a pagar durante esos años y a partir de ese plazo, de esos años, ¿vale? El tipo de interés será variable, ¿no? En función de cómo esté más un margen, ¿no? La TAE, supongo que todas las conocéis, ¿no? Pero sí me gusta repasarla, porque es algo fundamental, ¿no? La tasa anual equivalente, que es un indicador que en forma de tanto por ciento, ¿vale? Me va a indicar el coste o rendimiento efectivo de un producto financiero, ¿vale? O sea, ahí en el cálculo de la TAE, como ya sabéis, ¿vale? Se tiene en cuenta, pues bueno, aquí en este círculo he indicado los factores que se tienen en cuenta a la hora de calcular la TAE, ¿no? Las comisiones y demás gastos, el tipo de interés nominal y la liquidación de intereses, ¿vale? Por tanto, cuando se va
oye, a varias entidades o tengo varias alternativas de financiación, ¿vale? No solamente puedo decantarme por una o por otra en función del tipo de interés, ¿no? Lo que hay que ver es la TAE, ¿no? Porque la TAE se va a tener en cuenta todos esos gastos, ¿vale? Que también tiene la operación aparte del tipo de interés, ¿no? Y esas liquidaciones, ¿no? De intereses, ¿no? Pues no es igual liquidar todos los meses los intereses que anual, semestral, etcétera, ¿no? Perdona, ¿vale? Eh, Bueno, los cálculos de la tasa anual equivalente está basada en los tipos de interés compuestos, ¿vale? Y en la hipótesis de que esos intereses obtenidos se vuelven a invertir al mismo tipo de interés, ¿no? Eh, por ley, ¿vale? Cada vez que ofrecemos una financiación o se ofrece una financiación, siempre tenemos que publicar y dar a conocer la TAE, ¿no? El tipo anual equivalente, ¿no? De hecho, si habéis visto algún anuncio de financiación de algún coche en televisión, ¿no? Cuando aparece la financiación y las cuotas, ¿vale? Abajo, muy pequeñito, pero aparece abajo, ¿vale? Siempre aparece la TAE, ¿no? Con lo cual, porque es obligado el indicarla, ¿no? Y bueno, y para el consumidor es más fácil pues eso, pues comparar una operación con otra, ¿no? ¿Vale? Eh, Ojo, si ya tenemos una operación de préstamo, ¿vale? Una hipoteca, un préstamo personal, me da igual, ¿no? Oye, y yo quiero que lo tengo a un interés alto y me ofrece otra entidad otras condiciones, ¿no? Que para mí puedan ser beneficiosas, ¿no? Ya la TAE no me sirve para comparar en una operación ya viva, ¿vale? Con una operación nueva, ¿no? Para eso existe otro índice que es el coste efectivo remanente, ¿no? El CER, ¿no? Que lo que hace es que te va a calcular, entre comillas, es decir, esa TAE, ¿vale? De esa operación ya viva, ¿vale? Pero claro, por el tiempo que me queda, pues fijaos que hemos visto antes que al principio del préstamo se paga la mayor parte de los intereses, ¿no? Bueno, pues en este caso me calcula, ¿vale? Por el tiempo que me queda, ¿vale? Ese coste de esa operación, ¿vale? Las comisiones ya las he pagado al principio, comisiones de apertura, si ha habido, otro tipo de comisiones ya las he pagado al principio, ya no tengo que pagarlas, con lo cual en este índice, en este coste efectivo remanente, pues ahí no se va a incluir, ¿vale? Entonces ya voy a comparar ese CER con la TAE del préstamo nuevo que me puedan dar, ¿no? Y así sí puedo compararlo, ¿no? Para calcular la TAE o para calcular el CER, muy sencillo. De hecho, creo que lo he puesto aquí. Entráis en la página del Banco de España, ¿vale? Aquí abajo lo tenéis, ¿vale? Y ahí tenéis simuladores de los dos tipos, ¿vale? Os piden una serie de datos, importe, comisiones, tipo de interés, liquidación, etcétera, y os calculan la TAE, ¿no? O el CER, ¿vale? Tanto una cosa como otra lo tenéis en la página del Banco de España o en el buscador, ¿vale? Indicáis y tenéis simuladores para hacer esos cálculos, ¿no? Bien, os pongo aquí un ejemplo, ¿vale? De qué opción se escogería, ¿vale? La A o la B en estas dos simulaciones, ¿no? Préstamo, una entidad financiera, la entidad A me ofrece un préstamo de 3.000 euros a 6 meses sin intereses, que eso llama mucho la atención. No tengo intereses, no pago intereses, por lo cual, ¿vale? Pero me cobran una comisión de apertura del 2%, ¿vale? Y tengo que pagar con cuotas mensuales. O la entidad B me ofrece un préstamo de 3.000 euros a 6 meses, pero me cobran un interés del 5 o 10%, ¿vale? Y la comisión de apertura es del 0,50, ¿vale? Con cuotas mensuales, ¿no? Muchas veces, y nos lo ponen en mayúscula, oye, esta operación es sin intereses, con lo cual es que no tengo que pagar intereses, con lo cual muchas veces nos podemos guiar por ese tema, ¿no? Si hacemos los cálculos, ¿vale? En la primera operación pagaría 60 euros y en la segunda pagaría algo más de 59 euros, ¿no? Con lo cual, si yo calculo la TAE, directamente sí puedo compararla una operación y otra. Y veo que el caso B, aun pagando intereses, ¿vale? Es más beneficiosa que el caso A, que no tenía intereses, ¿vale? Por la comisión de apertura, ¿no? Aparte, que en el caso B, si yo entrego importes para amortizar, ¿vale? Me ahorraría intereses, ¿no? En el caso A, da igual cuando cancele la operación porque el coste total ya lo he tenido con la comisión de apertura, ¿no? Con lo cual, importante lo que es la TAE, ¿no? Bien, algunos datos relevantes os he puesto aquí, algunos gráficos de, bueno, plazo medio de los nuevos préstamos a pymes que se han dado en España, ¿vale? Tanto en medianas como en pequeñas empresas, ¿vale? Eh, bueno, tipo de interés, aquí veis, por ejemplo, en esta gráfica, en la del medio, cómo ha subido los tipos de interés,
Han subido los tipos de interés, por tanto, también han subido los tipos de financiación, tanto para pequeñas como para medianas empresas, ¿no? Y a nivel de algunos países europeos que he puesto aquí, ¿vale? Pues aquí vemos cómo España y Francia son los que menos han subido respecto a otros países como Alemania, Italia o Portugal, ¿no? Bueno, simplemente como curiosidad, ¿vale? De todas maneras, esa presentación luego os la paso para que la tengáis, ¿no? Es verdad que ha bajado la demanda de crédito, ¿vale? En las pymes, ¿vale? Eh, Hay varios factores, ¿no? Uno es porque se ha solicitado menos y otro porque se han incrementado las exigencias a la hora de financiar, ¿no? Por las entidades, ¿no? Financiación a corto y a largo plazo, ¿no? Bueno, pues la financiación a corto, póliza de crédito, se suelen utilizar, pues, pues eso, para abastecerse a mercancía, caídas puntuales de ventas, venta puntual a crédito con un vencimiento superior al pago, ¿vale? Algo a corto plazo, ¿no? Y la financiación a largo plazo, como los préstamos hipotecarios, etcétera, pues son para elementos que la vida útil suele ser mucho más larga, ¿no? Como adquisición de un mural, obras para la mejora de establecimientos, compra de un local, etcétera, ¿no? Para los que estéis habituados al tema contable, ¿vale? Muchas veces se dice que el activo corriente hay que financiarlo con productos a corto plazo, ¿no? Y el activo no corriente con productos a largo plazo, ¿no? Aunque esto tiene sus matices, ¿no? Porque yo siempre digo, el stock de seguridad, ¿vale? Una empresa que tenga un stock de seguridad y lo va a tener siempre, mientras que dure la empresa, realmente, aunque esté contabilizado en el activo corriente, esto es un producto que es a largo plazo, ¿no? Con lo cual se podría financiar a largo plazo, ¿no? Pero bueno, simplemente, ¿vale? Avanzo un poco más rápido. Descuento comercial, por todos conocidos, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Una empresa, ¿vale? Vende a sus clientes, ¿vale? Y esta a cambio, pues da letra de cambio, pagaré. Ya no se suele dar, o no se suele utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Letra de cambio, pagaré, ¿no? Simplemente se giran ya recibos, ¿no? Eh, bueno, pues se vende a crédito esos productos, ¿vale? Y lo que hace la empresa es que cede esos créditos a esa entidad financiera, ¿vale? La cual le puede anticipar, ¿vale? Esas ventas, ¿vale? En contraprestación, pues, cobra un tipo de interés, ¿no? La entidad financiera, ¿vale? Y al vencimiento, lo que hace la entidad financiera es que presenta el documento al cobro, ¿vale? Y recibe el cobro, ¿vale? Pues una forma de financiarse la empresa en este caso, ¿no? Bueno, el aval bancario es un contrato de garantía en virtud del cual una entidad financiera no entrega dinero, sino un documento, esa carta de aval, ¿vale? Que le compromete ante un tercero, de forma que si el solicitante no cumple esa obligación estipulada, pues el beneficiario del aval pues será indemnizado por la entidad financiera, ¿vale? Según los términos que se han recogido en ese aval, ¿no? Leasing, también por todos conocidos, ¿no? ¿Vale? Así funciona, ¿no? Por ejemplo, pongo un símil de, no sé, quiero hacer un leasing de un vehículo, ¿no? De un coche, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que hace el banco es que, bueno, el arrendatario dice, quiero este vehículo, ¿vale? El banco compra ese vehículo en este caso, pues en el concesionario, ¿vale? El concesionario le entrega el bien y el banco lo que hace es que cede, mediante un contrato de arrendamiento, o de leasing en este caso, ¿vale? Al arrendatario, ¿vale? Ese vehículo, ese bien, ¿vale? Este paga unas cuotas que se compromete, ¿vale? Durante toda la vida de ese leasing, ¿vale? Y la entidad financiera se hace cargo tanto del seguro como del mantenimiento, ¿no? El leasing puede ser con opción o no de compra, ¿no? Al final del leasing, el arrendatario tiene la opción de poder comprar ese vehículo a un valor residual que se ha establecido previamente en el contrato inicial de leasing, ¿vale? O no, o devolver el vehículo, ¿no? ¿Vale? Factoring, bueno, tenemos la empresa vendedora que vende esos bienes y servicios al comprador, ¿vale? Y en este caso, esa factura, ¿vale? Del vendedor, se la cede a la entidad financiera, a la entidad de factoring, o al banco, ¿vale? Para que se la gestione, ¿no? Ese cobro, ¿no? Notifica esa cesión a los compradores, ¿vale? Y lo que hace es que el banco puede anticipar parte de esa cesión, ¿no? De esa cesión de esos créditos, ¿vale? Pero pago de interés también, claro. Y al vencimiento, pues, oye, el comprador pues, le paga a la entidad financiera, ¿no? Confirming es similar al anterior, pero en este caso al revés, ¿no? Es decir, los compradores,
de la entidad financiera, ¿vale? Encomienda la gestión de esos pagos, de esas facturas que tiene que realizar, ¿vale? A los proveedores, ¿vale? A esa entidad de confirming, ¿vale? Y esta entidad de confirming lo notifica al vendedor, el cual le dice que, oye, te puedo anticipar si quieres esto que te tiene que pagar esta persona, ¿no? A este plazo, ¿no? Pero cobro de un interés, por supuesto, ¿no? Vale, y al vencimiento, pues ya está, pues el comprador le paga a la entidad financiera, a la entidad de confirming en este caso, ¿no? Voy un poquito más rápido porque esto supongo que lo conocemos todos y quiero pararme más en otras vías de financiación, ¿no? Que quizás sea lo más novedoso y lo que más no, bueno, nos llame la atención, ¿no? Financiación de comercio exterior, ¿no? Crédito documentario. Sabéis todos cómo funciona, ¿no? Es decir, tengo un exportador, no sé, aceite de oliva, y un importador, ¿no? América, ¿no? Si no nos ponen aranceles, seguiremos vendiendo, ¿no? El importador que va a comprar ese aceite de oliva, bueno, pues solicita a su banco una apertura de un crédito documentario, ¿vale? Este abre el crédito documentario que informa a una entidad bancaria española, puede informar o no, pero bueno, en este caso lo pongo más completo, que informa a la entidad bancaria española que esta lo que hace es que avisa al exportador de que se ha aperturado un crédito documentario en los términos que los dos han acordado, ¿vale? Este exportador manda esa mercancía pues a través de, no sé, pues un avión, por barco, por donde sea, por donde sea, ¿vale? Y la documentación de ese envío, ¿vale? Esos CRM, etcétera, una serie de documentación que se exige en el crédito documentario, ¿vale? Se la envía a su banco. Este informa al banco americano, ¿vale? De que se ha enviado esa mercancía y la justificación o la documentación de que se ha mandado esa mercancía. Y el banco emisor lo que hace es que paga a través del banco español al exportador, ¿vale? Toma, ya lo tenéis, ¿no? Y esa documentación se la manda al importador que, presentándola en aduana, puede retirar esa mercancía, como que ya ha pagado esa mercancía, ¿vale? Con toda la documentación que le ha dado el exportador, ¿vale? Bueno, simplemente para que sepáis un poco cómo funcionaba, ¿vale? Algo importante a la hora de la financiación y es las comisiones, ¿vale? Que sepáis que las comisiones, por la ley de transparencia, deben de estar recogidas en las tarifas de las entidades financieras, ¿vale? Que son públicas, en los folletos de tarifas de las entidades financieras, que son públicas, ¿vale? Y que están publicados en el Banco de España. Son tarifas máximas, importes máximos, ¿vale? Con lo cual, que sepáis que las comisiones se pueden negociar con la entidad financiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, pues se pueden negociar importes inferiores, ¿no? Hasta cero, ¿vale? Y por ley, la comisión debe de responder efectivamente a un servicio prestado por la entidad de crédito, ¿vale? Aceptado o solicitado en firme por el cliente, ¿vale? Si pedimos un préstamo y finalmente no lo formalizamos, no te pueden cobrar esa comisión de apertura de algo que no te han dado, ¿no? Es importante, ¿no? Documentación básica, bueno, pues ahí la tenéis, ¿vale? Simplemente por curiosidad, que la tengáis, ¿no? Cada entidad pedirá unas cosas u otras, pero bueno, para que sepáis un poco qué es lo que se suele pedir en una financiación, sea personal o sea persona física o sea persona jurídica, ¿vale? Luego tenemos los microcréditos, ¿vale? Los microcréditos nacieron como una herramienta financiera enfocada a ayudar a personas o comunidades vulnerables, ¿vale? Con un papel social, este tipo de préstamos de pequeñas cantidades sirven para ayudar a aquellos que no puedan acceder a servicios financieros formales, ¿vale? Empresas que, o sea, proyectos, pequeños proyectos empresariales que se quieran financiar y no se tengan, pues no se dispongan ni de liquidez, o sea, ni de generación de recursos, ni de garantía, etcétera, ¿vale? Pues se puede optar por este tema de microcrédito, ¿vale? Que sepamos que un microcrédito no es un préstamo a fondo perdido, hay que devolverlo, ¿vale? Con un interés que suele ser pequeño, pero también con un interés, ¿vale? No es solo entregar un préstamo de pequeño importe, ¿vale? Tiene que haber detrás, ¿vale? Ese proyecto que se quiere financiar, ¿vale? No es un préstamo al consumo, ¿no? Se quiere financiar una actividad, ¿vale? Empresarial o profesional, ¿vale? Y no es solo un préstamo para emprendedores, ¿no? Una persona que tenga ya un negocio y quiera aumentar, no sé, la línea de negocio, quiera expandirse, en fin, puede optar por estos microcréditos, ¿no? Bueno, aquí tenéis que cada vez están más en auge los tipos, aquí lo podéis ver, ¿no? De los microcréditos, ¿no? Y qué es lo que se está financiando, ¿no? Ahí tenemos desde préstamos personales a préstamos agrícolas, ¿vale?
y sobre todo préstamos, lo que más, préstamos a microempresas, ¿no? Otras vías de financiación ajena, ¿vale? Aquí, esto venía, Salvador, a la pregunta que nos hacía el compañero. ¿No es verdad que, fijaos aquí, en este gráfico inicial, como Italia y España, ¿vale? Son los países en los cuales la banca, ¿vale? Es la que más presta financiación, ¿no? Bueno, en Alemania también, ¿no? Con un 55%. Pero el resto de países, ¿vale? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, veis cómo la financiación alternativa y no bancaria, ¿vale? Está en auge, ¿no? O sea, con lo cual hay otras vías de financiación. Ahora veremos cuáles son las otras vías de financiación que puede optar una empresa, ¿no? Una de ellas puede ser el crowdfunding, ¿vale? Crow, multitud, funding, financiar. La financiación de un proyecto a través de la aportación de múltiples cantidades pequeñas de dinero procedentes de un número elevado de personas, obtenidas típicamente a través de Internet, ¿no? ¿Cómo funciona el crowdfunding? Tenemos el emprendedor con ese proyecto que quiere financiar, ¿vale? Se le envía a la plataforma de crowdfunding. Esta lo evalúa, ¿vale? Si lo aprueba, ¿vale? Porque ve que el proyecto es viable y puede ser interesante, ¿vale? Lo da a conocer al público, ¿vale? Y se pide una financiación en un plazo determinado, ¿vale? Oye, los inversores dicen qué cantidad quieren poner, ¿vale? Y quién quiere poner, ¿no? Si se ha alcanzado ese mínimo y en ese plazo que se ha estipulado, ¿vale? ¿Que no se alcanza? Pues no se hace, pues ya está, se le dice, oye, emprendedor, que la plataforma no te financia, ¿no? Que si se consigue ese mínimo y en ese plazo, ¿vale? Pues la plataforma recibe las aportaciones de los inversores, los cuales lo desembolsan al emprendedor, ¿vale? Y este a cambio paga la comisión a la plataforma, ¿vale? Por este servicio, ¿vale? Y le da una recompensa a los inversores por ese dinero que han aportado, ¿vale? ¿Esa recompensa cuál es? Pues puede ser de donaciones, es decir, esta persona, los inversores no quieren recibir nada a cambio, ¿vale? Lo quiero donar. Ejemplo, un emprendedor que dice, quiero estudiar por una vacuna contra el cáncer del que sea, de mama, ¿vale? Pues hay personas que dicen, no, yo voy a aportar sin necesidad, quiero donar, ¿no? Para que hagan ese estudio, ¿vale? No quiero recibir nada a cambio, ¿no? Por lo cual, pues ya está, pues una donación, ¿no? Hay un tema fiscal, de que son donaciones, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema fiscal, ¿no? Puede ser una recompensa en las aportaciones financieras al proyecto a cambio de algún tipo de recompensa física o inmaterial. Agradecimientos, regalos, descuentos en los precios de compra del producto que vaya a sacar, diseño exclusivo, etcétera, ¿no? Preventa, ¿no? Las aportaciones financiadas al proyecto anticipado, o sea, me anticipan el precio de ese bien que voy a fabricar, ¿vale? O deuda, ¿no? Crowdlending, que ahora veremos, ¿vale? En el cual, oye, la recompensa va a ser por un tipo de interés que voy a cobrar por él, ¿vale? O capital, ¿no? La recompensa puede ser capital, es decir, las inversiones que yo entrego, ¿vale? Van a ser o van a formar parte del capital, ¿vale? De la empresa que va a crear el emprendedor, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? De crowdfunding, ¿no? En el 84, el Comité Americano de la Estatua de la Libertad, pues se quedó sin fondos pues, para construir ese gran pedestal, ¿no? Bueno, pues Pulitzer recaudó $100.000 con aportaciones de $1 o incluso de centavos, ¿no? A 125.000 personas, ¿no? Haciéndole posible, ¿no? A cambio, esa recompensa que le dio a los inversores, pues fue una miniatura de esa Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces fue la recompensa que le dio por esas aportaciones, ¿no? En el año 89, el grupo Extremo Duro pues, grabó su primer disco con un crowdfunding, ¿vale? Vendían papeletas por 1.000 pesetas, ¿vale? Con el objeto de recaudar dinero para grabar ese disco, ¿no? Pues bueno, consiguieron recaudar 250.000 pesetas y pudieron grabar ese primer disco, ¿no? A cambio, como recompensa, pues entregaban ese disco dedicado, ¿no? Por ellos, ¿no? O Marillion, ese grupo de rock, pues financió su gira por Estados Unidos en el año 97, ¿vale? Con donaciones de sus fans estadounidenses, ¿no? A partir de una campaña por Internet. Fue la primera crowdfunding que se realizó pues, y en el que se empleó Internet, ¿no? Fue un ejemplo, ¿no? Ventaja del crowdfunding. En el caso de preventa es una prueba inicial para validar el proyecto. Si yo entrego ese proyecto a la plataforma y hay muchos inversores que quieren participar en él, oye, estoy ya testeando de que va a tener buena aceptación en el mercado, ¿no? Porque los inversores lo ven viable, ¿no?
Se gana publicidad y notoriedad, me lo están publicando, ¿vale? Y al resultar una inversión menos arriesgada para la base de financiadores, porque dan pequeñas cantidades o aportan pequeñas cantidades, pues puede obtenerse condiciones más ventajosas, ¿no? Como desventaja, exposición pública del proyecto, con lo cual puede plagiarlo a alguien, como si doy a conocerlo previamente, me lo pueden plagiar, ¿no? Dudas sobre la viabilidad, ¿vale? Los inversores pueden decir, bueno, si este proyecto es tan bueno, ¿por qué no lo ha financiado por otras vías, ¿no? Ya tiene que utilizar esta, ¿no? Bueno, y otro tipo de financiación que ya veremos cuáles son, que se puede también aspirar a ellos, ¿no? Que sepáis que el crowdfunding en España está, fijaos, en aumento constante, pero además, y exponencial, ¿no? Algunas entidades de crowdfunding, pues aquí las tenéis, ¿no? ¿Vale? Kickstarter, ¿vale? Que esta es americana, ¿vale? Pues ha financiado ya 706.000 millones de dólares, ¿no? O sea, un montón de proyectos, ¿no? Pero bueno, entrando en esas páginas, ¿vale? Ahí tienen un formulario en los cuales, pues, te pones en contacto con ellos y mandas tu proyecto y te dicen los pasos a seguir para ver si te pueden financiar o no, ¿no? Vale, hay muchísimas, he puesto aquí unas cuantas, pero hay muchísimas y cada vez están más en auge, ¿no? Las plataformas de crowdfunding que hay, ¿no? Indiegogo es más pequeña que Kickstarter, ¿no? Pero bueno, no obstante, pues es más flexible, por ejemplo, que Kickstarter, ¿no? Porque Kickstarter, por ejemplo, financian productos, pero no financian, por ejemplo, eh, un- eh, la formación de una empresa, ¿no? Un proyecto empresarial, ¿no? Va más destinado a productos en concreto, ¿no? Indiegogo, por ejemplo, es más flexible en ese sentido, ¿no? Bueno. Y las otras son españolas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis, por ejemplo, Lanzano, que es española, Goteo, en fin, Frontline, en fin, etcétera, ¿vale? Crowdlending, ¿vale? Crow, multitud, lending, prestar, ¿vale? La financiación a empresas, proyectos o personas funciona exactamente igual que el crowdfunding, pero la recompensa en este caso es un tipo de interés, ¿vale? Es un préstamo que no hacen esos inversores, ¿vale? ¿Vale? Funciona pues muy similar, ¿vale? Eh, bueno, el emprendedor manda el proyecto a la plataforma, lo evalúa y si lo aprueba, se publica la solicitud dándole información de la misma, ¿no? Quién pide el crédito, para qué calidad crediticia tiene, la plataforma evalúa y le da un índice o ese scoring, ¿no? De calidad crediticia, ¿vale? En función de, bueno, tipo de producto, sector, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Solicitante, etcétera, ¿no? En qué condiciones se realiza el préstamo, etcétera, ¿vale? Eh, los inversores reciben la oferta, vamos, o mandan la oferta, yo quiero participar en tanto, en tanto, en tanto, ¿vale? Si se alcanza esa cantidad demandada en ese plazo determinado, si no se alcanza, pues no se realiza el proyecto, si sí se alcanza, ¿vale? Los inversores, pues, realizan esa financiación, ¿no? Y a cambio, el emprendedor, pues, devuelve ese capital y esos intereses a los inversores, ¿vale? Y paga una comisión, tanto el inversor como el emprendedor, ¿vale? A la plataforma por ese servicio, ¿no? Bueno, el tipo de interés se establece por varias formas, ¿no? En función de la plataforma, pues establecen los tipos de interés. Simplemente he puesto aquí dos artículos de prensa para que veáis que en el año 2023 el crowdlending inmobiliario en España recaudó 219 millones de euros, ¿eh? O sea que esto cada vez está más en aumento, ¿vale? Aunque no lo creamos. Ventaja, mayor facilidad en la obtención del crédito, menor coste y vinculación y menores garantías, ¿no? Desventaja, pues el tipo de interés suele ser quizás más alto, ¿vale? Son pocas las propuestas aprobadas por la plataforma, pues son muy exigentes en ese sentido, ¿vale? La comisión es de la plataforma que hay que pagarla, ¿vale? Y bueno, los tipos de interés suelen ser francés, igual que el método francés, igual que el bancario, ¿vale? Eh, algunas plataformas, pues aquí tenéis, ¿no? Algunas plataformas que os he puesto, ¿no? Lending Club, por ejemplo, pues ha dado 400 casi medio millón de préstamos tiene actualmente, ¿vale? Por valor de 20,6 millones de dólares, ¿no? O sea que, y el tipo medio del préstamo estaba en torno al 12,76%, ¿no? Suele ser más caro, ¿no? Pero bueno, que sepáis esa alternativa, ¿no? Y ya como otra fuente de financiación, y ya voy acabando, ¿vale? Tenemos el capital riesgo, conocido en Hispanoamérica como el capital emprendedor, ¿vale? Consiste en financiar empresas incipientes, ¿vale? Con un crecimiento o con un elevado crecimiento potencial, ¿no? Eh, el capital riesgo se puede dividir en dos tipos, ¿vale?
dependiendo de la etapa de ese proyecto, ¿vale? Que se esté realizando. Venture Capital para los inversores, bueno, Capital Riesgo, bueno, Venture Capital para los inversores que son iniciales, ¿no? En la etapa inicial del proyecto, o Capital Riesgo cuando ya el proyecto ya está andando, ¿vale? Y se requiere de más financiación, ¿vale? Bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? Eh, Tenemos el Direct Lending, ¿vale? Empresas que obtienen financiación, pero esta no procede de entidades financieras, sino a través de inversores privados, ¿no? Suelen ser a través de fondos de inversión, ¿no? Los que aportan liquidez a los negocios, ¿no? Y ahora voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Mercado alternativo bursátil, estos son para empresas ya algo ya más consolidadas, ¿vale? Ah, es un mercado de valores español que está pensado pues, para esas pequeñas y medianas empresas de reducida capitalización que se encuentran en un proceso de crecimiento y expansión, ¿vale? Y pueden acceder a través de esos mercados de capitales a esa financiación, ¿vale? Se requieren unos requisitos mínimos en cuanto al número de socios, accionistas, capital social, etcétera, etcétera, ¿no? Mercado alternativo de renta fija, ¿vale? Que es un mercado financiero concebido pues, para facilitar ese acceso a la financiación tanto a pymes como a grandes empresas mediante la emisión de deuda como bonos y pagarés, ¿vale? Estas son un ejemplo, ¿vale? De capital riesgo o fondo de inversión, ¿no? Mira, yo conozco de primera mano, por ejemplo, Impact Bridge, ¿vale? Estaba buscando el año pasado a empresas eh, sostenibles para invertir en España, ¿no? De hecho, consiguieron financiar una empresa que se dedicaba a reciclar ropa usada, ¿no? Invirtieron ahí bastante dinero, ¿no? Y está yendo muy bien, ¿no? Tanto a la empresa como a ese fondo, ¿no? Eh, o Arcano, por ejemplo, o Altamar, ¿no? Que son capitales riesgo, ¿vale? En los cuales están buscando a empresas para financiar, ¿no? Ya luego ya ellos ya deciden en función del tipo de empresa y encima de las circunstancias, ¿no? Si participan en, en la gestión de esa empresa o simplemente aportan capital, ¿no? Bueno, para acceder a esa financiación, simplemente entrando en su página web, ¿vale? Tenéis un formulario donde rellenáis el proyecto que se quiere financiar, en fin, todos los requisitos que te piden y ya ellos se ponen en contacto para ver si financian o no financian, ¿no? Eh, y estas vías de financiación cada vez son más o están creciendo, aunque todavía nos cuesta, en España y en Italia, ¿no? En los países latinos somos más bancarios, ¿no? Queremos más una entidad financiera y una entidad bancaria, ¿no? Pero es verdad que en otros países, ya lo hemos visto antes en el gráfico, ¿no? Pues casi está 50-50, ¿no? Con lo cual, oye, pues que la tengamos en cuenta a la hora de financiar, ¿no? Nuestros proyectos, que existen todas estas alternativas diferentes a la bancaria, ¿no? Bueno, la documentación la vamos a colgar y la encuesta ya la han pasado, con lo cual, pues bueno, preguntas y dudas que tengáis, pues estoy a toda vuestra entera disposición, ¿no? Voy a dejar de compartir, final de presentación y aceptar la función. Vale, y ya lo tengo aquí. Ya he habilitado la opción de que se reabra Perfecto. cada persona el micrófono si quiere hacer alguna pregunta. No parece que nadie. Es un tema complejo, muy bien expuesto, como dicen en el chat, pero muy complejo. Y la Sí, verdad sí, que... sí. Pero bueno, yo sobre todo lo que quiero es que abramos la mente que no solamente el préstamo bancario el que existe para financiar un proyecto empresarial, ¿no? Que hay que abrir la mente, ¿no? Y además con la nueva, bueno, como está creciendo el tema pues de la inteligencia artificial y todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Oye, pues cada vez tenemos más acceso, ¿no? A esas plataformas, ¿no? De financiación y que se tienen como alternativa, ¿no? Oye, y Claro. conjugar tanto una como otra, ¿no? Una cosilla. En el chat tiene un par Mm. de comentarios. Aurora dice que no le ha quedado muy claro el TAE. Y Antonio Vale. dice, buenos días, muchas gracias por la ponencia. Mi duda es si existen cuentas remuneradas para empresas como las que tienen ING o Trade Republic para particulares. Sí, cada entidad financiera
Cada entidad financiera marcan sus criterios, ¿vale? Eh, y eso tendrías que negociarlo con tu entidad financiera. Todo depende de qué también, pues de muchas cosas, ¿no? Del importe, por ejemplo, que tenga en la cuenta, pero qué alternativas existen, ¿no? Pues de cuentas remuneradas como a plazos fijos, como otras inversiones, ¿no? Pensadas exclusivamente para la empresa, ¿no? Ahora, yo me dedico más a la parte de inversiones, ¿no? Actualmente, ¿no? Mi profesor se dedica a esa parte, ¿no? Y os puedo decir que lo que sí tenéis que tener claro es que ese exceso de liquidez que tenéis que verlo como un negocio adicional al vuestro, ¿no? Y por tanto hay que rentabilizarlo como tal, ¿no? Entonces yo te animo a eso, a que lo hables con tu entidad financiera, ¿no? Y veas y explores esa alternativa, ¿no? De cuentas remuneradas u otro tipo de vía, ¿vale? Para rentabilizar ese dinero que existen, ¿eh? Que existen, ¿vale? Respecto al TAE, que dice que no le ha quedado muy claro, realmente yo le pediría a Aurora que nos dijera cuál es la duda concreta. Mientras nos lo cuenta, te puedo decir que Lucía García nos dice que gracias por la iniciativa. Hemos estado conectados desde el aula de segundo de administración del IES Sierra de Córdoba y dice que sus alumnos están encantados de haber participado. Ah, pues me alegro un montón, ¿eh? Me alegro un montón. Que sepas que también participo en proyectos de FP, ¿no? Sobre todo en los últimos cursos, ¿no? De mentorizo, ¿no? A proyectos bueno, para jóvenes que quieren iniciar esos pasos bueno, de eso, de empresariales, ¿no? ¿Vale? Oye, pues me encanta, pues mucho, mucho. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias. Me encanta. Aquí hay otro comentario. Juan nos dice, las cuotas mensuales de un microcrédito de empresa se declaran como gasto cada mes. Sí, por supuesto. Gracias y muy interesante. Eh, Gracias. Sí, es como un préstamo. Pasa que en vez de dar a una entidad financiera, lo da a esa empresa de microcrédito, ¿no? Que muchas veces los microcréditos los dan, pues, o la parte fundacional o empresas fundacionales que suelen tener bueno, la entidad financiera, ¿no? Pero que, por supuesto, claro, claro. De hecho, tú vas a pagar esa cuota y esos intereses, ¿no? Los tienes que pagar y, por tanto, son deducibles, claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Yo, en cuanto a la TAE, si no nos dicen exactamente qué es lo que era, simplemente por matizar un poco, ¿no? La TAE es que a la hora de comparar dos operaciones financieras, o sea, dos financiaciones, ¿vale? No solamente podemos guiarnos por el tipo de interés, ya hemos visto un ejemplo antes, ¿no? Donde uno era sin intereses, con unas comisiones, ¿vale? Y otro era con intereses y comisiones, ¿no? Si nos guiamos en que parece que es más barata la que sin intereses, ¿vale? Pues podemos errar y coger la opción más cara, ¿no? La TAE lo que no, para lo que nos sirve es para comparar dos financiaciones, ¿vale? O tres, o cuatro, o cinco, ¿vale? Y las tengo que comparar por esa TAE, ¿vale? Que es la tasa anual equivalente, que es un tipo, ¿vale? Donde voy a incorporar no solamente el tipo de interés, sino también voy a meter ahí las comisiones de esa operación, todas, ¿vale? Y la forma de liquidación de esos intereses, ¿vale? Y eso me va a salir un tipo de interés, un tipo, una TAE, ¿vale? Y en función de esa puedo comparar qué financiación, pues, más beneficiosa o no para mí, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Y para calcularla, que puede ser complejo, pues en el Banco de España tenéis, pues bueno, y hay en internet, os metéis cálculo de data y metiendo unos datos que te piden, automáticamente te la calcula, ¿no? Ha respondido perfectamente porque ahora ha puesto que lo que quiere saber es la diferencia entre TAE y tipo de interés y tu explicación ha aclarado perfectamente ese tema. Bien, otra pregunta, ¿qué tipo de garantías suelen pedir las plataformas de crowdfunding? Pues depende. Depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, del O proyecto. crowdlending, pero bueno, Sí, bueno, es da la igual, misma. da igual, da igual, ¿no? Depende, porque todo depende del proyecto, ¿vale? Si el proyecto es muy bueno, eso es como todo, a la hora de negociar una operación con un préstamo, con un banco, ¿no? Es verdad que son más laxos que los bancos, que la entidad financiera, ¿no? Es decir, suelen pedir menos garantía. ¿Por qué? Porque las financiaciones que se realizan por los inversores son menores. Vamos, estamos hablando de 100 euros, de 1.000 euros, de 500 euros, de 600 euros. Que decir, con lo cual, una persona o un inversor, oye, pues, bueno, voy a financiar 100, 200 euros porque sé que si sale mal el proyecto, como mucho voy a perder esos 200 euros. Con lo cual,
me arriesgo más, ¿no? Con lo cual suelen ser más laxos en cuanto a la garantía, ¿no? Pero ya en función de cada proyecto y cada plataforma decide, ¿vale? Qué garantías adicionales. También es verdad que si aportas pocas garantías, el tipo de interés de la plataforma va a ser mayor. ¿Vale? Así que todo va en conjugación, pero eso ya es un tema de negociación con la propia plataforma, ¿no? O te doy más garantía a cambio de que el tipo de interés pues, no sea del 10, sea del 7 o sea del 6, ¿no? Pero eso ya es negociación uno a uno, ¿no? Ujú. Otra pregunta, si las plataformas de crowdfunding o lending aceptan proyectos de negocios muy maduros o solo son para ideas No, no, nuevas no, o no. innovadoras. No, 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 no. De hecho, Kickstarter, que es la mayor que hay en Estados Unidos, no aceptan no aceptan proyectos nuevos, sino lo que financian son productos o servicios, ¿vale? De empresas que ya han iniciado su andadura, ¿no? Es decir, Ujú. cada plataforma, pero no, que las plataformas pueden financiar cualquier cosa, tanto proyectos maduros como no maduros, ¿no? ¿Vale? O sea que estudian cualquier tipo de operación, ¿eh? O sea que, sí, sí. Y el Pues sector da igual, por aquí. Y un negocio de transporte sí, de mercancías da igual, el sector da igual, ¿vale? O sea sí, no que lo he mencionado porque realmente yo animo a que, oye, lo que tengan, que quieran probar, oye, porque no pierden nada Ujú. con picar en varias. Eso sí, la mayoría de ellas os piden una exclusividad, ¿no? Es decir, si yo te financio este proyecto, pues te lo financio yo, ¿no? No te lo van a financiar 5 plataformas, ¿no? Pero bueno, cada plataforma pone sus limitaciones, ¿no? Sí. Pues yo no veo más preguntas, salvo que se me No, haya no, no. colado alguna. Encarna, ¿tú has visto alguna más? No, 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 solamente esa. Fenomenal. Oye, pues yo por mi Ah, parte. quedó pendiente la pregunta de Pablo Sí, de eh, la herencia. sobre el tema de los, si en la herencia había un fideicomiso, ¿cómo funcionaba eso? ¿Te acuerdas? Vale, mira, sí, sí, es verdad, es verdad. Mira, en una herencia, claro, el fideicomiso a lo que se refiere es que el testador, ¿vale? Pues designa a un fiduciario, le decía, a ese heredero, ¿no? Para que administre esos bienes, ¿vale? Y con una obligación, puedes conservarlo, de una serie de obligaciones que le imponen, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿vale? Cuando tú tienes una deuda contraída, yo, una persona, ¿no? Que tiene una deuda, ¿vale? Aunque yo tenga ese fideicomiso, ¿vale? La deuda se integra en la masa hereditaria. Entonces, ese heredero que va a administrar esos bienes, administra esos bienes, esos derechos y esas obligaciones. Un préstamo es una obligación. ¿Vale? Con lo cual tiene que ir a atender con esa administración de esa masa hereditaria, tiene que atender esa operación, ¿vale? Ujú. Financiera, ¿no? Oye, si no se paga, pues la entidad financiera seguramente, ¿vale? Pues va a ir contra esa masa hereditaria, ¿vale? O sea que porque tenga fideicomiso no te libra, ¿no? De esa obligación, ¿no? Contraída, ¿no? O sea que. Iba Vale. a comentar otra cosa, pero ya ahora Ah, no me acuerdo de qué es lo que quería comentar a colación de te esto hago que. mientras, si quieres, otra pregunta Sí. y, y si luego te acuerdas. Nos pregunta Sebastián, ¿qué consejos nos puedes dar para negociar con los bancos un préstamo para inversión en una nueva empresa? Mira, ahí, ahí es verdad que hace unos años, vamos, yo ya llevo bastante años en la banca, al principio, y hablo por experiencia propia, ¿no? Cuando en la primera entrevista que tenía yo con la persona que venía a financiar algún proyecto, eh, se respira mucho ¿cómo te voy a decir yo? Mm, oye, ese entusiasmo que se le pone, ¿no? Bueno, es que esto, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a hacer aquí. Eso es importante, ¿no? Porque si ya de antemano ves ese entusiasmo, y luego, sea muy sincero, muy claro, a ver, no vayáis con intención de esto lo voy a esconder y esto me lo voy a guardar, no lo voy a comentar, porque esto no, si no se entera, mejor. No, porque al final lo enteramos. ¿Vale? Porque la entidad financiera no sabéis la información que tiene, ¿no? Y que cuenta, ¿no? Con lo cual, cuanto más transparentes seamos, mejor. Y luego, que sepáis algo muy importante. Una entidad financiera, es que muchas veces es que me ponen trabas y es que cada vez me ponen,
pensad eso, ¿no? El dinero no es de la propia entidad financiera, sino son de los ahorradores, y muchas veces ayudamos, orientamos, ¿vale? A enfocar ese proyecto, porque a veces en principio parte mal enfocado, ¿vale? O con una financiación que no es idónea para ese tipo de proyectos. Se suele incurrir en algo, yo para mí personalmente, muy fundamental, ¿no? Cuando se va, oye, voy a pedir un préstamo para este proyecto, este negocio que yo quiero, ¿vale? Oye, como garantía, pues vamos a poner tú, no, mira, yo es que garantía no quiero poner. Mira, perdona, si tú en tu proyecto no crees que eres tú el que está emprendiendo, porque no quieres apoyarlo con tu patrimonio o con los fiadores de tus padres o con quien sea, ¿vale? Tú eres el primero que no estás creyendo en el negocio, ¿no? Porque claro, en ese caso, si yo te financio sin garantía, si va bien el negocio, ganamos los dos, pero si va mal, ¿quién pierde? La entidad financiera. Entonces, en ese sentido, bueno, que sepáis que la entidad financiera siempre va a buscar, pues, el que esa operación, pues, tenga viabilidad y que se pueda devolver esa operación, ¿no? Con lo cual, a la hora de negociar, sinceridad, claridad, oye, oye, las cosas que se hablan, y las cosas se hablan, y donde puede haber esos entresijos que podamos solventar por una cosa o otra, ¿no? Completamente de acuerdo. Ahí sí quiero yo añadir una cosita. Precisamente, hombre, como representante de SECOT, nosotros tenemos convenios con multitud de entidades financieras y a la hora de conceder ese tipo de microcréditos de los que Pepe nos hablaba hace un tiempo, daros cuenta que él mencionaba que había unos aspectos cuantitativos y otros cualitativos. Uno de esos aspectos precisamente es el apoyo que SECOT puede dar a los emprendedores. Pues a nosotros nos llegan, nos cuentan su historia, nos hacen todo el estudio que nosotros le pedimos sobre su proyecto y nosotros los reorientamos, como muy bien Pepe ha dicho, que ellos lo hacen como entidad financiera también, pero vamos, que muchas veces colaboran con nosotros, nos piden opinión. Entonces se hace un plan de negocio muy serio, no una cosa así. Dicen que el papel lo aguanta todo, pero nosotros estamos detrás de los papeles y sabemos lo que es una cosa y lo que es otra. Entonces, lo que digo, a todos nuestros asesorados les ofrecemos la posibilidad de una financiación dentro de unos límites, evidentemente, y nosotros sí que apoyamos con un visto bueno ese proyecto, con lo cual las entidades financieras nos creen bastante y suelen conceder aquellos préstamos que nosotros avalamos, entre comillas, los avalamos de esa forma que os cuento. Solemos tener una tasa de éxito, lo digo porque me parece recordar que hace poco se hizo un estudio de alrededor de un 80%, así que por eso nos creen, porque por detrás hay una experiencia. Y entonces, y una de las cosas que decimos es la que Pepe dice, lo primero, si tú no arriesgas, difícilmente nadie va a arriesgar en tu proyecto. Si tú crees en él y arriesgas tú, entonces es más fácil que alguien te crea, ¿no? Pero bueno, todo esto que estaba comentando está también detrás de la posibilidad de obtener ese proyecto, esa financiación. Vale. Y como dice Carmen, pues también en Andalucía Emprende hacemos algo Sí, parecido. claro, 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 sí, claro. sí, lo sé, lo sé. Muchas Hombre, yo entidades lo lo contaba como hacemos. SECOT, pero quiero decir que somos varias entidades las que apoyamos de muchas Las que formas apoyamos en ese a los sentido, sí. emprendedores, ¿no? Había... Pablo pregunta que si existe un seguro para proteger mi patrimonio. Ujú. Sí, sí lo hay. Bueno, lo he comentado antes en la ponencia, siempre que vaya a pedir financiación para un proyecto empresarial nuevo y iniciar en esto, siempre rodearos de profesionales como SECO, Andalucía Emprende, etcétera, ¿vale? Que os van a orientar y sobre todo a la hora de hacer ese presupuesto, a la hora de financiar, pues va a ser mucho más afinado que si va el emprendedor solo, ¿no? Por su cuenta, porque desconoce muchísimas cosas, no es por nada, simplemente porque desconoce muchísimas cosas que vosotros sí lo podéis orientar, ¿no? ¿Existen seguros? Sí lo hay. Por ejemplo, no sé, te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Está el seguro de altos cargos, ¿no? Que se llama así, ¿no? Es decir, por decisiones que tú en una empresa tomes, ¿vale? Como empresario, como gerente, como administrador de la empresa, ¿vale? Puede haber consecuencias penales, ¿no? Algo que, oye, que a veces se toma con buena fe, pero que por circunstancias salen mal las cosas y hay una responsabilidad, ¿no? Penal,
y civil, ¿no? Y dineraria, ¿no? Con lo cual, esos seguros lo que hacen es que cubren ese tipo de responsabilidades, ¿no? De hecho, eh, sobre todo a empresas, siempre recomendamos esos tipos de seguros, más que nada por eso, ¿no? Por esa. Fijaos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Simplemente un ejemplo, ¿no? Una cooperativa agrícola. eh, bueno, pues gracias a que tiene un seguro de responsabilidad de altos cargos, tanto el presidente como el gerente, pues tuvo, bueno, en una balsa de Alpechín, de Jamila, de Alpechín, ¿no? Si conocéis esos residuos que se vierten una vez que se extrae el aceite de oliva, vale, hubo unas filtraciones que hizo, bueno, que una finca de olivas que había colindante, pues bueno, se secaron la oliva y todo, y bueno, hubo una responsabilidad ahí para esa cooperativa, ¿no? Bueno, pues gracias a ese seguro de altos cargos y además que denunciaron incluso de forma penal tanto al presidente como al gerente. Bueno, pues ese seguro de altos cargos, pues se hizo cargo de eso, ¿no? Pero vamos, como eso hay varios. Yo recomiendo que vayáis a vuestro agente de seguro y preguntéis, o a entidad financiera, y preguntéis porque hay distintos tipos de modalidades de seguro, pues para eso, ¿no? Para... Aquí hay otra pregunta, dice, si mi empresa está generando beneficios que mantengo en la misma, ¿algún consejo para poder poner a trabajar esos fondos? Se refiere al coste de oportunidad de esos fondos, ¿no? Que tengan, ¿no? Lo hay, y muchos vehículos. Todo depende de qué. Eso siempre se te hace un estudio, ¿no? Todo depende del horizonte temporal. Es decir, estos fondos lo quiero tener líquidos, pero lo puedo tener invertido X tiempo, ¿vale? Y también en función del perfil de riesgo, ¿no? Quiero arriesgar más o menos esos fondos. En función de eso, pues hay muchísimos vehículos para rentabilizarlos, ¿no? Y de hecho, lo que es que si no lo rentabiliza, que sepas que anualmente estás perdiendo el coste de oportunidad, bueno, la inflación, ¿no? El coste de vida. No me entero. No, creo que tienen algún micro abierto, ¿no? Sí. Vale, bien, bien, es que no me estaba enterando de nada. Bueno, había otra pregunta que dice, a nosotros nos han hablado de los préstamos BEI e ICO para empresas. ¿Podrías decirnos si son interesantes y las condiciones, si las conoces? De condiciones no te puedo decir ahora, ¿no? Porque además hay distintos tipos de líneas, ¿vale? Eso es financiación pública, ¿vale? Tanto ICO como BEI tiene que reunir una serie de requisitos, ¿vale? Y suele ser más barata, ¿vale? Que la financiación normal, ¿no? Quien mejor te puede formar es tu entidad financiera, ¿no? Y estudiar varias alternativas, ¿no? Porque, oye, si eres una empresa ya consolidada, con garantías, con capacidad de pago, etcétera, quizás no te interese, más que nada por las formalidades, ¿no? O los requisitos que piden ese tipo de operaciones, ¿no? Pero tu entidad financiera, yo te animo a que sin ningún tipo de, que lo pregunte en tu entidad financiera, ¿no? Y esa alternativa existe, ¿vale? Son préstamos que quizás exijan menos, bueno, suelen ser de tipo más bajo, ¿no? Aunque hay varias modalidades, ¿no? Hay ICO, cuando el famoso COVID, donde la entidad financiera entraba en la coavalaba, ¿no? Esa operación, ¿no? Con lo cual se exigía menos garantía, o hay otros en los cuales la garantía la exige la entidad financiera, porque si no se paga, somos nosotros, bueno, implica una pérdida para nosotros, ¿vale? Aunque suele ser más barato porque el dinero no lo presta la entidad financiera, sino lo presta la empresa pública. Son públicos, ¿no? Tanto veis como Sí, sí. son europeos o son nuestros, ¿no? Sí, el BEI es el Banco Europeo de Inversiones y el ICO es nacional. Simplemente otra pregunta. En el caso de los fondos siempre hay mucho miedo a perder el capital. ¿Realmente hay que tener tanto miedo? ¿O el verdadero miedo debe ser tener necesidad de retirarlo antes de lo previsto? Vamos a ver, miedo a perder dinero, vale. Pensando una cosa, ¿no? Y digamos, ya entramos en un terreno que no es financiero, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Un fondo de inversión, por ponerte un ejemplo de una inversión, ¿no? Que existen muchos tipos de inversiones, ¿no? Ojo, yo antes he hablado del capital riesgo, ¿no? Del tipo de vista de la financiación, la empresa que necesita financiación, ¿no? Yo tengo clientes inversores, ¿vale? En los cuales tienen exceso de liquidez
Oye, y lo que quieren es prestar dinero en esos capitales de riesgo, ¿no? ¿Vale? En esas empresas que quieren esa financiación, ¿no? Un fondo de inversión, que sepáis que es un vehículo que está muy, muy diversificado. Un fondo de inversión puede invertir a lo mejor en 300, en 1000 empresas, con lo cual está muy, muy diversificado, ¿no? Luego hay muy distintos tipos, ¿no? Hay fondos focalizados a un tipo de producto, ¿vale? O de zona geográfica, ¿vale? U otros que son mucho más generales, ¿no? Y luego están, que sepáis que CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, todos los productos de inversión, ¿vale? Los califica por nivel de riesgo del 1 al 7. 7 es muy arriesgado, 1 es el menos arriesgado, ¿no? Y hay una amplísima gama en cuanto al fondo de inversión, desde los más arriesgados a menos arriesgados. Ya lo que cada uno, incluso fondos garantizados, ¿no? Que te garantizan una rentabilidad y el capital a un vencimiento, ¿vale? Y si lo sacas antes de ese vencimiento, pues como cotiza en el mercado, pero si esperas ese vencimiento, pues puede ser que, o sea, tendrás tu capital y tus intereses, ¿no? O sea que miedo, bueno, depende de en qué tipo de producto estés dispuesto a invertir, ¿no? Más o menos arriesgado, ¿no? O con un horizonte u otro, ¿no? Vale. Yo no veo más preguntas. Encarna, ¿tú ves alguna que se me haya No, pasado? tampoco veo más. Vale. Pues, Podemos ir pues yo dando por mi parte agradecerte, Encarna y Salvador, bueno, vuestra invitación y oye, lo que necesitéis, porque, muchísimas gracias a ti por tu Muchas gracias. exposición y por estar aquí. bueno, bueno, a Y vosotros. sobre todo, muchísimas gracias a todos los asistentes que han estado escuchando muy atentos porque el tema lo merece. Muy Vale, bien. muchas gracias, muy interesante. Ya son Mm, mensajes de ese tipo los que van apareciendo. los que van apareciendo, sí. Pues os emplazamos para el miércoles que viene. ¿Qué tema era, Salvador? El miércoles que viene Pues todavía no tenemos el enlace. sí, no tenemos el enlace. Yo creo que os lo envié ya, pero sí, la semana que viene me toca a mí hablar precisamente. Voy a contar algo que creo muy interesante. De hecho, me lo piden mucho y vosotros mismos me lo habéis sugerido. Y es el tema de la ciberseguridad, pero a nivel muy práctico, muy sencillo, a nivel personal o para emprendedores, para pequeña y mediana empresa. Es contar, lo que voy a contar van a ser los peligros del metaverso, de Internet, las redes y demás, y cómo solventar esos peligros de la mejor forma posible. Pero con consejos muy prácticos, todo muy sencillo, temas muy actuales. Hablaré también, por ejemplo, de lo último que ha pasado con Endesa y ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente me suelen decir, suelo, lo digo ahora, en las charlas que doy sobre este tema, al final pregunto, ¿estáis asustados? Si me dicen que sí, he cumplido mi misión. Porque la realidad es que a nadie se le ocurre andar por un barrio peligroso, sin mencionar nombres, a las 2 de la mañana, y el barrio más peligroso que existe es Internet y hay mucha gente que no lo sabe. Además, va a mezclar el tema con un poquito de IA, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito, pero realmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo estuve comentando con Sonia. Voy a dar una charla sobre la IA en la ciberseguridad justo en la siguiente semana. Y así, porque es Ah, que si no, vale, no nos va genial. a dar tiempo. Hay tantas cosas de las que hablar que hablaré sobre el tema de la IA, que es muy interesante porque tenemos por delante un reto impresionante. Justo me parece que es el día 4, el miércoles 4. El 4. Vale. Entonces, pero vamos, si hay preguntas las contestaré igualmente durante la charla de la semana que viene. Pero ya digo, es un tema muy candente, muy interesante, creo yo. De hecho, ya te digo, hay mucha gente que me lo pide y, y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Yo creo que de lo que voy a tratar, bueno, pues del phishing, del smishing, del currising y de mil formas de estafa, de peligros que nos vamos encontrando. Hay muchos más, muchísimos más, muchos que no se saben que están ahí y están. Y nos damos cuenta de que están cuando ya nos han engañado. Entonces voy a intentar abrir los ojos dentro de lo posible. Pues muchísimas gracias.
a todos los asistentes, a José, a Salvador, y os emplazamos ya no solamente para la semana que viene, sino para las 2 semanas próximas. Vale, exacto. Pues muchísimas gracias y sin nada más, no sé si tenéis cualquier cuestión o algo más, pues ya os podéis poner en contacto con nosotros. ¿Vale? Pues buen día. Gracias. Hasta Adiós luego. a todos.